Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Por ella libre soy. Cántelo con nosotros, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Señor les bendiga, hermanos, buenos días. Vamos a dar nuestro tema número 15 del módulo 1 y corresponde al tema del velo, amén. Pero primero vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que tome el total control en esta mañana, que nos tiene aquí en este lugar para adorarle y bendecirle y aprender cada día más de su palabra. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy gracias, Señor del cielo, por el privilegio grande que tú me das, Señor, de estar en tu casa, papito lindo. Gracias, Señor, porque eres fiel y porque eres bueno, Señor. Y nosotros podemos estar seguros que en tu casa, Señor del cielo, encontramos lo que nuestro ser necesita, Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos y te suplicamos, Espíritu Santo, que tomes tú el total control, que bendigas, Señor del cielo, este módulo, Señor, este tema que se va a dar hoy. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la vida de mis hermanos que están ya dispuestos para recibir tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, mis amados hermanos. El tema que hoy vamos a ver es el tema del velo. Y fíjense que en 1 Corintios 11:13, que es parte, este versículo es parte fundamental y principal, se hace una pregunta: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza cubierta? Pero vamos a ver en la introducción lo que dice. La Biblia contiene enseñanzas que no influyen en la salvación, pero sí en la sujeción, en la administración de la bendición de Dios. En el libro de Mateo 7:28 nosotros podemos ver que se encuentra la palabra doctrina. Dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaba por su doctrina, por lo que enseñaba. Doctrina, mis amados, quiere decir una forma de vida que debe llevarse a la práctica. Nosotros recibimos esta enseñanza que el apóstol Pablo allá en la carta a los Corintios nos enseña cómo debe ser el orden del culto. A él le fueron reveladas varias cosas que nosotros tenemos que llevar a la práctica hoy para que nuestra vida realmente sea de bendición. Nosotros podamos tener esas bendiciones, amén, que el Señor quiere darnos, porque cuando nosotros llevamos a la práctica la forma de vida que Dios quiere
que nosotros llevemos, que está establecido en su palabra, vamos a recibir la verdadera bendición que Dios quiere darle a su iglesia. Y fíjense, mis amados hermanos, que el Señor ha establecido, permítanme, ha establecido una forma de vida, ha delegado su autoridad con el propósito de normar, sujetar, gobernar y ordenar todas las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo nos enseña que hay principios de autoridad. Nosotros vemos en el libro de Corintios 11:3 que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Nosotros aquí podemos ver el orden, que si nosotros nos sujetamos a nuestras cabezas en el orden divino, en el gobierno de Dios, nosotros vamos a ser bendecidos. Y nosotras como mujeres vamos a estar bendecidas y nos vamos a sujetar en amor, porque así lo dice su palabra. Fíjense, mis amados hermanos, que Dios a nosotras las mujeres nos dio esa bendición de poder tener doble cobertura. Vemos aquí en la imagen que nos muestra nuestra cobertura natural, el velo, el pelo, que a nosotros nos sirve como una cobertura cuando nosotros salimos, cuando nosotros vamos al mercado, cuando nosotros vamos a hacer otras actividades fuera de lo que es el templo. Pero también nos muestra la señal de autoridad que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Y fíjense, mis amados hermanos, que nosotros tenemos como iglesia la responsabilidad de poner y llevar a la práctica todo lo que se nos ha enseñado. La palabra del Señor a nosotros nos enseña que todo tiene que ser en amor. Dios nos ha dado una gracia bendita para que nosotros vivamos sujetos, para que nosotros vivamos, fíjense que bajo una cobertura para recibir bendición. Pero como aquí lo dice el tema, y usted lo va a leer en su casita, dice que Dios no es machista ni es feminista. Él ha puesto un equilibrio para que nosotros podamos vivir y disfrutar de esta bendición que Dios nos ha dado, de estar viviendo en este tiempo de gracia tan bendito que nosotros tenemos, pero bajo autoridad. Y nos vamos al libro de Efesios, que dice, leamos primero lo que dice arriba: la autoridad debe ser en amor. Vamos a leer el libro de Efesios 5, 24 y 25, que dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, mis amados hermanos, que aquí nos dan varios ejemplos. Yo tomé solo dos que nos muestran cómo el Señor a nosotros nos compara con su iglesia. Y el matrimonio, mis amados hermanos, es una comparación que el Señor hace, que los maridos deben de amar a sus esposas, deben cuidarlas en amor. Nuestro pastor nos ha enseñado en los temas muchas veces matrimoniales, que dice: si me amas, me cuidas, yo me sujeto. A la mujer no le va a costar nada cuando todo se haga con amor de parte de su autoridad, que es su esposo. Amén. Todo tiene que ser en amor. Yo tomé este otro ejemplo.
que dice a las autoridades gubernamentales. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjense, mis amados hermanos, que yo tomé este versículo porque nosotros sabemos que las autoridades están para velar y cuidarnos, pero yo lo voy a trasladar a la autoridad en la iglesia. Nosotros sabemos que nuestro pastor es el que el Señor ha puesto como cabeza en esta casa, y nosotros tenemos que sujetarnos. Lo voy a decir de esta forma: al gobierno de esta casa. Es nuestro pastor, son los ancianos que están de turno, los diáconos, las ayudas. Nosotros tenemos que sujetarnos a esas autoridades que han sido dadas por Dios, porque recuérdense que parte de los 5 ministerios es el ministerio pastoral, y los 5 ministerios son un regalo de Dios para bendición nuestra, y parte de ellos es el ministerio pastoral que Dios le dio a nuestro pastor. Ahora viene nuestro pastor y entonces ya pone a las personas que le van a ayudar en amor para poder realizar las tareas de esta casa, la bendición de esta casa, y que nosotros seamos bendecidos. Pero asimismo, nosotras las mujeres tenemos que cubrirnos voluntariamente, y nosotros vemos aquí en el Antiguo Testamento que hay un ejemplo muy hermoso, y es el ejemplo de Ruth. Dice Ruth 3:7: cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó a la par de Booz. Booz estaba acostado en un montón de grano. Él se retiró después de que comió, bebió, se alegró, se fue a descansar. Pero Ruth, siguiendo instrucciones de su suegra, ella en obediencia a su suegra, ella fue e hizo todo lo que su suegra le dijo. Y fíjense, mis amados hermanos, que es impresionante cómo nosotros podemos ver en este versículo que cuando nosotros disponemos nuestro corazón a la obediencia, cuando se nos dan las instrucciones, nosotros somos bendecidos, porque a Ruth dice la palabra del Señor que la bendijo Booz. Fue tanta la bendición que la redimió, le dio techo, le dio comida, le dio seguridad. Y lo mismo quiere hacer el Señor con nosotros, que nosotros nos sintamos seguros, que nosotras nos sintamos amadas. Pero fíjense, mis amadas hermanas, que cuando nosotros somos obedientes, viene la revelación de Dios a nuestra vida. Y vamos a ver aquí en esta imagen cómo Ruth descubre y se cubre con el manto de Booz, obedeciendo a las instrucciones que le habían sido dadas para poder recibir las bendiciones que su suegra le dijo: te voy a buscar un lugar seguro, un lugar estable. Yo quiero que tú seas, le dijo Ruth, porque yo leí todo el versículo, que tú seas bendecida. Tú has sido obediente y ahora yo te voy a bendecir. Haz todo lo que yo te diga y vas a obtener esa bendición. Pero aquí vemos también, mis amados hermanos, que nos manda a Lucas 8:10. Y Lucas 8:10 dice: y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Fíjese que aquí en la palabra del Señor, a nosotros el Señor nos habla para que nosotros podamos entender cómo es que nosotros, para nosotros va a venir la revelación, para sus hijos va a venir la revelación de Dios.
Y en 1 Corintios 11:2 nos vemos que dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retener las instrucciones tal como yo os las entregué. Mis amados hermanos, el Señor a nosotros, si nosotros le ponemos amor a la palabra, porque muchas veces, y yo soy un testimonio de ellas, que a mí me cuesta mucho, pero cuando viene el Señor a bendecir, nos pasa lo que le pasó a Ruth. A Ruth su suegra la mandó a espigar, a recoger los poquitos de espigas que los trabajadores iban dejando. Pero cuando Booz la vio, él ya sabía que ella era una mujer sujeta, que bendecía a su suegra y que estaba dispuesta a obedecer. Dice que dijo: no la molesten. Es más, de vez en cuando tírenle un manojo. Cuando viene la revelación de Dios y nosotros estamos espigando en su palabra, cuando nosotros vemos, salta la revelación y nos tiran nuestro manojo completo, mis amados hermanos. Pero es por revelación, porque el apóstol Pablo dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, tener las instrucciones tal como yo las entregué. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que obedecer a la revelación que al apóstol Pablo se le dio como perito arquitecto de la iglesia. Él enseñó a la iglesia el orden que debería de haber en la iglesia, el orden de culto, para que todo nos saliera a nosotros con bendición y nosotros podamos tener la revelación de Dios. Y esto nos indica a nosotros que nosotros tenemos que tener una actitud dentro de la iglesia. Esto es personal, cada uno tiene que tratar la manera de obedecer en amor para que todo nos salga bien, para llevar a la práctica lo que el Señor ha establecido como un orden para nosotros. Vemos el orden divino y nos vamos a Marcos 6, del 5 al 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Fíjense, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros no obtenemos las bendiciones que Dios quiere que nosotros tengamos porque no nos sujetamos. Y aquí en este orden divino nos dice que hay bendición y prosperidad. Aquí nos dan varios ejemplos de cómo cuando en un matrimonio o en una pareja que están unidos, ellos tienen trabajo, a ellos les va bien, pero no están en el orden de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el orden de Dios nosotros recibimos más bendición. Cuando los matrimonios se ordenan, mis amados hermanos, definitivamente viene la verdadera bendición a sus vidas. También nos da un ejemplo de por qué algunas iglesias son bendecidas, reciben bendición de parte del Señor. Hay palabra, pero el Señor quiere darles esa bendición más allá, esa bendición que definitivamente nosotros sabemos que nosotros tenemos en esta casa. Bendición de palabra. El Señor nos lleva a otras dimensiones. Cuando nosotros buscamos y obedecemos a la bendición que está escrita en la palabra del Señor, porque para eso fue escrita, para que nosotros obtengamos dobles bendiciones para nuestras vidas. Y fíjense, mis amados hermanos, vamos a leer acá, que dice
porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros podemos ver que un cuerpo no puede caminar sin la cabeza. Es necesario que nosotros nos sujetemos a la palabra del Señor y nos sujetemos a la cobertura que está sobre nosotros. El ejemplo que aquí nos da es que el Señor es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Nos enseña que así como el cuerpo no puede dirigirse sin la cabeza, tampoco dice puede obtener bendición si no hay sujeción. Y cuando hay sujeción viene la autoridad de parte de Dios. Aquí nos mandan a 1 Timoteo 2:11 y dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Fíjense, mis amados hermanos, que nosotros, que Dios nos da el privilegio de poder trasladar la palabra, nosotros tenemos que reconocer las coberturas y que nosotras, a nosotros, por la gracia infinita del Señor, nosotros podemos trasladar la palabra del Señor. La mujer no puede sentar doctrina, para eso está el orden divino. En los 5 ministerios están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Hay un orden. Y el apóstol es el que va a sentar la doctrina. No se le permite a la mujer sentar doctrina, pero enseñar cuando es sujeta, sí. Dice, si la mujer se sujeta, se cubre la cabeza y reconoce el gobierno de Dios, ella podrá enseñar con solvencia, porque está bajo cobertura, dando lugar a la cabeza. Mis amados hermanos, nosotros aquí en Casa de Restauración somos bendecidas porque sabemos que la sujeción va de la mano con la autoridad. Cuando nosotros nos sujetamos, el Señor nos da autoridad de parte de Él, pero no para que nosotros queramos pasarnos sobre nuestras cabezas, sino para tener una bendición, para poder, mis amados hermanos, trasladar la palabra del Señor con bendición. Ahora vamos a pasar a lo que es el velo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse o raparse, que se cubra. La palabra velo se deriva del griego katakalupto, que significa cubrir completamente. Asimismo, esta se compone de 2 palabras que quiere decir kata, que significa abajo, y kalupto, que significa cubrir y ocultar. Fíjense, mis amados hermanos, que nosotras que ya hemos aceptado la cobertura, que ya se nos hizo rema el uso del velo. Aquí tengo yo mi velo, ustedes pueden verlo. Este velo a mí me gusta porque es muy cómodo, no me produce calor, pero asimismo usted puede usar un velo más ralito o un velo más grueso, porque en sí la cobertura, mis amados hermanos, esta solo es una señal de autoridad, pero la cobertura nosotros la tenemos dentro. Entonces, mis amados hermanos, esta es una prenda que debe ser parte de nuestra vida. Esta prenda no se presta, esta prenda es para uso personal. Y les voy a poner un ejemplo. A usted no le gustaría usar el cepillo de dientes de otra persona, ¿verdad? Pues algo así es el velo, es para uso personal, no se presta.
para que nosotros podamos obtener la bendición total del Señor. Pero fíjense, mis amadas hermanas, que aquí nos enseñan que el velo es para cubrir la cabeza, no es para cubrir la cara. Entonces, el uso del velo, ahorita si ustedes me permiten voy a ponerme. El uso del velo es para cubrir la cabeza, no el rostro. Porque muchas veces, no sé por qué algunas hermanitas se lo ponen en la cara cuando se adora así. Y no es así. Es para cubrir la cabeza, para que nosotras las mujeres tengamos señal de autoridad en nuestra cabeza. Amén. Entonces, mis amadas hermanas, pasando a la otra diapositiva, en 1 Corintios 10:11, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Fíjense, mis amados hermanos, que esto es definitivamente para nosotros una bendición, porque es increíble cómo este velo, este pedazo de tela, si usted lo quiere decir así, porque yo he escuchado a las hermanas, algunas hermanas que dicen: pero si es un pedazo de tela, ¿por qué debo de ponérmelo? ¿Qué tiene? Fíjense, mis amados hermanos, que esto lo que tiene es que indica que hay una señal de autoridad sobre nosotros, y que por causa de los ángeles nosotros tenemos que ponerlo para que ellos vean que tenemos señal de autoridad. Pero más adelante vamos a profundizar en esto. Ahorita vamos a ver quiénes deben usar el velo. En 1 Corintios 11, del 4 al 7 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Teniendo entendido que nosotros, este velo natural nos sirve para hacer nuestras actividades fuera de la iglesia, y nos sirve también para orar y profetizar, pero en nuestras casas sí debemos ponerlo para orar. Teniendo entendido esto, sabemos que nuestro velo tiene que ser parte de nosotras. Amén. Que es algo establecido en la palabra del Señor. Fíjense, mis amados hermanos, que nosotros aquí en Casa de Restauración exponemos la palabra, no es una imposición, porque recuérdese que ya vimos que el velo tiene que ser por revelación. Entonces, mis amadas hermanas, cuando haya una hermanita que todavía no se le ha revelado que ella tiene que usar el velo, no queramos ponerle un velo a la fuerza, porque entonces no es así, porque la sujeción es dentro. Esta es solo una señal de que nosotras sí aceptamos esa bendición. Entonces, mis amadas hermanas, aquí nos enseña que la mujer sí debe usar su velo. ¿Por qué? Porque su cabeza es visible. No, el esposo de las hermanas es visible. En cambio, el varón no tiene que usar velo, porque su cabeza es invisible. Cristo es la cabeza del varón y Cristo es invisible. Pero Cristo es la cabeza del varón, Él sí es visible y Él es la cabeza de la mujer. El hombre es gloria de Dios. Si un hombre se cubre la cabeza, está actuando en insujeción, en contra de Dios. En cambio, la mujer no,
Porque si el varón es visible, también la esposa tiene que usar su velo visible. Mis amados hermanos, muchas veces a muchas personas no les gusta usar el velo. Tienen algún problema para poder recibir esta enseñanza y llevarla a la práctica. Pero fíjense, mis amados hermanos, que nosotros vamos a ver por qué aquí en 1 Timoteo 2:13 dice que la mujer debe cubrirse, porque Adán fue primero y luego la mujer. Mis amados hermanos, definitivamente nosotros debemos de sujetarnos y llevar a la práctica las enseñanzas de la palabra del Señor. A nosotros, aquí en el tema dice que es fácil cubrirnos, ponernos nuestro velo, pero hay personas que tienen una insujeción en su alma. Y vamos a ver aquí ejemplos que nos da la palabra del Señor para que se nos sea más fácil entenderla. Dice aquí en 2 de Reyes 5:11, nos habla de aquel general, que él era un general poderoso que había ganado bastantes batallas, pero era leproso. Y él va con su señor y le dice que él quiere ser sano de la lepra, porque una jovencita que se habían llevado para que le sirviera, a él le dijo que su siervo, que en su tierra había un siervo que sí podía sanarlo. Entonces él fue a pedir permiso para que le dieran e ir a buscar esa bendición. Pero fíjense, mis amadas hermanas, que él llega, toca la puerta y le abre la puerta, vamos a decirlo y a traerlo para nuestro tiempo, un trabajador. Y le explica lo que él necesita. Y le dice mi señor, que vayas y que te sumerjas 7 veces en el río Jordán. Y el río Jordán, mis amados hermanos, es señal de humillación, porque es un río que no es limpio, es sucio. Entonces dice que él se enojó, se molestó. Y dice que dijo, si nosotros tenemos allá ríos inmensos, limpios, ¿por qué a mí me mandan a sumergirme 7 veces en este río? Pero vamos nuevamente a que la sujeción es interna, la obediencia. Y él se va. Y dice que sus siervos lo alcanzaron y le dijeron, pero si ¿qué te cuesta obedecer? Ve y sumérgete 7 veces. Venimos de lejos para que nos regresemos. No, ahí sí que le dijeron, obedece, sumérgete. Y dice que Naamán se sumergió 7 veces. Y fíjense que aquí los siervos lo ayudaron porque él no quería. Pero dice en el relato de Primera de Reyes que él obedeció, se sumergió y obtuvo doble bendición, porque no solo sanó de la lepra que él llevaba, sino que su piel se le convirtió como la piel de un bebé. Fíjense, mis amados hermanos, que esta es la bendición que Dios quiere para nosotros. Pero muchas veces no nos gusta, a algunas no les agrada, no sé, se les hace re mal usar el velo. Pero fíjense, mis amados hermanos, que nosotros al aceptar, al obedecer al mandato del Señor, vamos a ser totalmente bendecidos como fue Naamán. Él se humilló, obedeció y obtuvo la bendición. ¿Qué nos quiere decir esto?
que si nosotros, porque fíjense mis amados hermanos, yo les voy a contar así rapidito cuando yo llegué a Casa de Restauración. Yo no entendía lo del velo, pero no me costó nadita usar el velo. Bueno, yo dije, se cubren, yo me lo voy a poner. Fueron 2 cultos sin velo y los demás cultos yo ya usé velo. Y fíjense mis amados hermanos que el día que yo usé el velo, el Señor a mí me liberó de algo que yo llevaba en mi alma por mucho tiempo. Ese día pude sentir cómo la paternidad de Dios me cubrió. Ahí yo fui libre de eso que tenía en mi alma, mis amados hermanos, y yo no lo entendía. Yo lo hice porque vi a las hermanas y en obediencia yo me lo puse, porque no era que yo lo entendía, en obediencia yo me lo puse. Y ese día el Señor a mí me liberó de muchas cadenas ancestrales que yo traía cuando llegué a Casa de Restauración. Entonces podemos ver que la obediencia, mis amadas hermanas, a nosotros nos va a catapultar para que nosotros obtengamos revelación y bendición de Dios. Y si nosotros vemos aquí, ¿cuándo nosotros podemos usar el velo? En 1 Corintios 11, 4 y 5 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. ¿Cuándo es entonces que nosotros tenemos que usar el velo? Para orar y profetizar en la congregación, en la casa. También para orar en el hogar. Y cuando a usted la inviten, hermana o hermano, que haya una actividad donde se va a orar, llévese su velo, que sea parte de usted, cargar un velo en su bolsa, cargar un velo cuando salimos. Y si nos toca orar, cubrir nuestra cabeza, porque es señal de autoridad, es señal de obediencia que nosotros nos pongamos nuestro velo. Amén. Nosotros, como les decía al principio, ya traemos nuestro velo natural, que nos sirve para todas las actividades fuera de la iglesia y cuando no estamos orando. Dice 1 Corintios 11:15: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Nosotros somos como la mujer de Proverbios 31, mis amadas hermanas, que tiene doble cobertura. Tenemos nuestra cobertura natural y tenemos nuestra cobertura señal. ¿Por qué la mujer debe usar el velo? Mis amadas hermanas, nosotras tenemos que usar el velo. Y vamos a ver los versículos. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Otra vez, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad por vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Mis amados hermanas, definitivamente, primero fue el varón, luego el Señor hizo entrar sueño profundo y tomó una de las costillas de Adán y la tomó, fue la que está cerca del corazón. Eso nos indica que el varón tiene que amarla. Mis amados hermanos, si nosotros aquí
en su palabra. Nosotros obedecemos tanto los varones como las mujeres. Entonces nosotros vamos a ver por qué tomó el Señor de la costilla de Adán. Dice que cerca de su corazón para poder amarla, cerca de su brazo para abrazarla y que ella sienta la bendición, la cobertura. Dice que no fue tomada de los pies, porque en los pies es señal de humillación, ni de la cabeza, porque la cabeza es señal de gobierno. Entonces, mis amados hermanos, nosotros definitivamente vemos aquí el equilibrio que Dios pone en esta bendición de la gracia, reconociendo el gobierno de Dios, que si hay un varón, tenemos que sujetarnos porque Él es cabeza. Pero en el Señor todos somos iguales. Entonces, mis amados hermanos, comprendiendo esto, cuando no es cosa de gobierno, nosotros podemos ser de bendición. Si nos dejamos que el varón nos cuide, nos proteja, entonces nosotros vamos a sentir la verdadera bendición que proviene de Dios. Pero vamos, aquí quería yo llegar por causa de los ángeles. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pero también hay ángeles caídos, quienes querrán intervenir realizando el mismo papel de los fieles, pero con propósitos opuestos a Dios. Ambos reconocen autoridad. Fíjese, mis amadas hermanas, que nosotros podemos ver allá en el Antiguo Testamento cuando los ángeles vieron a las mujeres y se vinieron, y por eso ahí hubieron mezclas. Pero fíjense que trayéndolo a nuestro tiempo, muchas jovencitas, muchas personas mayores son estorbadas por espíritus del lado del reino de las tinieblas, más en los sueños. Y mis amadas hermanas, nosotros en la administración miramos muchas situaciones. Yo voy a usar esto como un ejemplo. Llega una jovencita y se ministra conmigo y me dice: fíjese, hermana, que esto y esto me está pasando, he estado siendo estorbada en mis sueños, ya se va repitiendo muchas veces y yo no sé por qué. Pero en la administración nosotros tratamos de profundizar para sacar raíces. Entonces, platicando con ella me dice: es que fíjese, hermana, que mi mamá no vive conmigo y yo me crié con familiares. Y resulta que un familiar miraba una revista y ella miraba que continuamente él estaba viendo esa revista y dónde la guardaba. Dice que fue cuando él no estaba, vio la revista y era una revista pornográfica. Entonces, mis amados hermanos, ahí rapidito viene el Señor hablando a nuestra vida y le digo: entonces ahí está la puerta abierta. ¿Por qué el enemigo, los espíritus que vienen de parte de él, tienen derecho de venir a estorbarte cuando tú estás dormida? Y el consejo fue: mira, pues mamita, de ahora en adelante vas a buscar un velo cómodo, te lo vas a poner, vas a orar antes de dormirte, pero no te lo vas a quitar. Está claro en la palabra del Señor que la mujer tiene que usar su velo para orar y profetizar. Yo no quiero confundirlas. Pero cuando viene la revelación de Dios y cuando nosotros miramos que espíritus inmundos de parte del reino de las tinieblas vienen y están estorbando a una hija de Dios, viene la revelación del Señor. Esta es una señal de autoridad. Cuando venga el espíritu inmundo, va a ver que tú eres obediente y que te pone señal sobre tu cabeza y ya no va a venir a estorbarte.
Mis amados hermanos, le di el consejo y la hermanita se fue, oré por ella, pero te quiero ver en tal fecha. Llegó la fecha y no acudió a su cita, y de repente la veo y le digo: ¿y qué pasó? Porque te estuve esperando, ¿qué pasó? Mira, hermana, es que fíjese que yo ya estoy en la universidad y yo ya entiendo, me dijo. Y en la Biblia dice que solo para orar y profetizar. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que quería ver el Señor de parte de ella? Obediencia. ¿Por qué se hizo rema en ese momento? Porque no es en todos los casos. Tiene que ser por revelación. Eso la va a hacer libre, eso la va a ayudar. Pero no quiso obedecer. Entonces me dijo: por eso yo ya no voy a asistir a la administración. Entonces, mis amadas hermanas, nosotros muchas veces no obtenemos la bendición que Dios quiere por la desobediencia, por la incredulidad, porque dice que Él quería hacer milagros, pasaba por muchos lugares, pero no hacía milagros. ¿Por qué? Porque vio la incredulidad de ellos. Y muchas veces sucede, mis amados hermanos, en este tiempo. Nosotras como hijas de Dios, todas las herramientas que podamos obtener y que Dios nos deja, las tenemos que echar mano y ponerlas a activar, las tenemos que practicar, porque recuérdese que es doctrina, un modo de vida que Dios quiere que nosotros llevemos a la práctica, que se haga parte de nuestra vida. Si queremos salir doblemente bendecidos. Y mis amados hermanos, esta es una señal. Aquí nos dan un ejemplo allá en el Éxodo, cuando iba a pasar el destructor, que les mandaron poner señal, sangre del cordero. Es una señal. Pero ahora a nosotras en este tiempo se nos manda a tener señal de autoridad en nuestra cabeza, para que los ángeles queden deshabilitados. Ángeles de parte del reino de las tinieblas. Ellos no van a operar cuando vean que en nuestro corazón hay obediencia, que en nosotros hay sujeción y que obedecemos poniendo señal sobre nuestra cabeza. Como les dije al principio, nosotros venimos a exponer la palabra, no a imponer. Pero si nosotros obedecemos, muchas dobles bendiciones van a venir a nuestra vida y vamos a tener la libertad que Dios quiere que nosotras tengamos, hermana, porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros seamos bendecidas y tengamos autoridad de parte de Dios para decirle a los espíritus de parte del reino de las tinieblas: no, en el nombre de Jesús, no, porque yo tengo señal de autoridad en mi cabeza y yo soy obediente a la palabra de Dios. Yo soy obediente a lo que dicen allá las cartas paulinas, lo que fue revelado al apóstol Pablo y que lo enseñó a la iglesia para bendición nuestra. Nosotros tenemos esa autoridad de parte de Dios porque reconocemos nuestras coberturas, porque nos sometemos, porque nos sujetamos. Amén. Y dice la palabra del Señor: por ser una señal de autoridad en nuestra cabeza. Mis amados hermanos, aquí la raíz griega de la palabra señal es simeión, que significa símbolo, prenda, recuerdo, prueba, muestra. Nos da el numeral del Strong. El uso del velo debe empezar en el corazón, lo que nosotros ya platicamos. Fíjense que en el libro de Hebreos dice el Señor: por lo cual este pacto haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos
y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Nosotros tenemos esa promesa de parte del Señor. Mis amados hermanos, si nosotros somos obedientes, el Señor va a poner en nuestro corazón, va a escribir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que se haga vida, para que nosotros podamos disfrutar de esta bendición que Dios quiere, que fue revelado para bendición nuestra. También el libro de Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nos da a entender de que si no utilizamos el velo, no hay una señal de sujeción ni de autoridad sobre nosotros. Mis amadas hermanas, sabemos que si nos ponemos el velo, pero decimos, es que solo lo uso porque todas lo usan. No, tiene que hacerse vida, porque es una promesa del Señor. Que cuando nosotros leamos 1 Corintios 11 y veamos la orden que el Señor le da de culto al apóstol Pablo, y que Él nos deja como una enseñanza para vivirla y para practicarla, mis amados hermanos, a nosotros se nos haga vida, a nosotros se nos haga rema, y realmente nosotros bendigamos al Señor con un corazón sincero, con un corazón sencillo y que se sujeta para que Él escriba sus leyes, su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjense, mis amados hermanos, que esta fue la instrucción que el apóstol Pablo recibió para que las iglesias pudieran vivir, practicar, que se volviera un modo de vida, se volviera una doctrina para practicarla y para vivirla. El velo. Mi amada hermana, si a ti no se te ha hecho rema, busca 1 Corintios 11 y léelo, y dile al Señor: Señor, revélame tu palabra, pon sujeción en mi vida. Que la sujeción y la obediencia provengan de un corazón agradecido, provengan de un corazón que ha entendido que tú lo que quieres es bendecirnos, que tú lo que quieres es que nosotras seamos sujetas y obtengamos la bendición que tú quieres para nuestra vida. Entonces, mi amada hermana, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a cubrir nuestra cabeza y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, las que ya fluimos, las que ya se nos reveló, pero las que no, mis amadas hermanas. Este es un momento especial donde puedes hablar con el Señor y decirle: Señor, yo quiero esta bendición. Yo me voy a poner a espigar en tu palabra, y así como tu sierva Ruth iba espigando y recogiendo espigas, de repente le dejaron ir un manojo, y a mí se me va a revelar así como se le ha revelado a mis hermanas, y han sido bendecidas. Entonces, este fue nuestro tema, mis amadas hermanas: la obediencia, la bendición de usar nuestro velo. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque dejaste esta enseñanza bendita para la bendición nuestra, Señor. Gracias, Padre, porque hemos aprendido a sujetarnos, a obedecer, a cumplir con el gobierno tuyo, Señor, y obedecer las cabezas así como tú nos has enseñado, Señor. Hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te ruego que bendigas a mis hermanas, Padre, que ellas puedan ser perseverantes y terminar este módulo de doctrina, Señor, con la bendición de que se les haga rema el poder tener señal de autoridad en su cabeza. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu nombre. Toda honra y toda gloria es tuya, Señor. En esta mañana
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas.